y con esa sencillez que tú tienes, Señor, para guiarnos, puedas tú, Señor, ilustrar a cada uno de tus hijos aquí presentes. Oro por cada uno de los que son parte de este grupo, que tú los bendigas su vida, sus familias, sus preocupaciones, todas las ponemos ante tu presencia, confiando en tu bondad, en tu cuidado, en tu soberanía. Gracias, Padre Celestial. Señor, oramos, aprovechando esta circunstancia de que está pasando, así como en Venezuela, ahora en Colombia, Señor, que tengas gracia y misericordia, porque aún en Venezuela siguen atendiendo necesidades, reconstruyendo vidas, familias, porque muchas han perdido, Señor, a familiares, sus casas. Padre, ten misericordia. Te pido también por lo que han sufrido, adolecido ya en Colombia, ten misericordia. De igual manera, Padre, en tu gracia, amparando, socorriendo, todo por la grandeza de tu poder y tu amor para cada uno. Gracias, Padre, porque tú eres soberano. Y tu palabra ya nos advirtió, Señor, que en los tiempos finales iba a haber terremotos y tantas otras situaciones. Padre, permíteme estar sostenidos en ti en todo tiempo y entre toda adversidad. Que esta clase, Señor, pueda ayudarnos a mirarte a ti, mirar, Señor, oh Dios, tu grandeza, tu amor, tu poder y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por mis hermanos presentes, por los que están por llegar. Que sea un buen tiempo, Señor, ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura, buenas noches a todos, en San Juan, capítulo 1, versículo 29. Esta es la manera como Jesús se presentó en su inicio, en el inicio de su ministerio. San Juan capítulo 1, versículo 29. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ustedes saben que Juan estaba bien claro que iba a llegar Jesús, ¿no? Como Salvador. ¿Qué dijo Juan? He aquí, léalo conmigo por favor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada palabra que tiene un valor, hermano, que vamos a ir compartiendo en el camino. No le digo que está Jesús, dijo el Cordero de Dios, aludiendo al sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento por los pecados de las personas. Dice aquí el Cordero de Dios, y no habla ya de una persona, habla de todo el mundo. Entonces el propósito por el cual Cristo vino a este mundo es para dar su vida por nosotros, cual cordero en el Antiguo Testamento era sacrificado para limpiar, ¿no?, o pagar el precio de los pecados de alguna persona. Sobre esta base, hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de Jesús y su muerte vicaria, ¿no? Bien, en la Escritura se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. Amén, hermanos. Un sacrificio por los pecados de todo el mundo. Entonces hago una primera pregunta. ¿Dios quiere que un grupito se salve? ¿Dios quiere que todos se salven? Todos se salven, ¿no? Entonces dentro del plan de Dios está la salvación, que es la salud de su alma, de toda persona. Ese es el plan, la visión de Dios para el cual vino a este mundo. Y obviamente vamos a ir desenvolviendo por qué tuvo que hacer todas esas cosas. Jesús en su muerte fue el sustituto, muriendo en lugar de los hombres. Cuando hemos pecado, o el ser humano ha pecado, la Biblia describe en Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Mortales, que es muerte, ¿no? Daña, si se trata de la vida terrena, daña, afecta,
deforma los planes y propósitos de Dios. Si hablamos de la eternidad, hablamos de una muerte eterna, es decir, separado de Dios por la eternidad. Entonces Cristo decidió venir a este mundo como Dios para morir por el pecado o en el lugar de todos los hombres. Los juicios justos e inconmensurables de Dios contra el pecador fueron llevados por Cristo. Miren, Dios es amor, todos lo sabemos, pero también es justicia. ¿Qué implica la justicia de Dios? Que cualquier infracción o pecado tiene que ser zanjado, sancionado. No hay discusión a eso. Entonces el Señor en el Antiguo Testamento, para que el hombre no sufriera la muerte como consecuencia de su pecado, hizo una especie de, en su sabiduría, de reemplazo, de sustituirlo, en este caso en corderos que se sacrificaban para reemplazar la paga del pecado. A ellos se les sacrificaba, de ellos se les derramaba su sangre para reemplazar mis pecados. Amén. E inclusive cuando Jesús mandó a los leprosos, cuando fueron sanados, les dijo: preséntate al sacerdote, ¿verdad? Y lo mínimo que podía llevar 2 palomas, ¿no? 2 palominos, porque algo tenía que reemplazar la paga de mis pecados. Entonces Dios es justo, hermano, ¿ya? Y en su justicia alguien tenía que pagar el precio de mi maldad, el precio de los pecados del mundo entero. Sume usted todos los pecados del mundo, hermano. Imagínese usted la gran transgresión al respecto. Cristo los llevó en su cuerpo todos estos pecados. Para recibir la salvación que Dios ofrece, se le pide a los hombres que crean en esta buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Entonces, pregunto, ¿cuál sería aquí la buena noticia? ¿Cuál sería la buena noticia? Hermana Dayana, ayúdenme usted. ¿Cuál sería la buena noticia? Luana, a ver. ¿Perdón? ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino. Murió y resucitó. Ya, pero a pagar nuestro pecado. Esa es la buena noticia. Toda persona, por su condición pecaminosa, tiene que pagar las consecuencias de su pecado. El mundo entero está bajo condenación, dice la palabra. Entonces Cristo vino en su cuerpo, al sacrificarlo, pagó, porque Dios mismo pagó por el pecado de toda la humanidad. Entonces, ¿cuál es la buena noticia aquí? Que Cristo vino a salvarnos, sacrificándose por nosotros. Esa es la buena noticia. Amén. Quizás para muchas personas no les suena tan importante, porque muchos han aprendido a conciliar con el pecado, diciendo como esa frase tan conocida y puesta aún en canciones: errar es humano y perdonar es divino, ¿no? Una frase muy particular. Entonces el hombre dice: bueno, soy hombre, pues soy persona y fallo, ¿no? Dándole un poquito de conciliación a reconocer o aceptar que fallamos, pero nunca, cuando viene un juicio, nunca va a decir: estoy sufriendo por mis pecados. ¿Qué va a decir? Dios es injusto, ¿no? La sociedad es mala, pero usualmente no reconoce su pecado. Los cristianos tenemos que entender que el pecado ha venido a matar y a destruir. Y por algo Cristo, esta es la verdad, esta es la buena noticia, que por eso tenemos que entenderla. Que este pecado nos lleva a condenación. Si morimos sin arrepentirnos, vamos a ir al infierno como juicio por el pecado. Entonces, Cristo vino a salvarnos. La buena noticia es esa. Entonces la gente tiene que saber, hermano, que es pecadora. Y su pecado le trae consecuencias. Ahora usted sabe bien que aquí en la tierra, cuánta gente está viendo los resultados, las consecuencias de su pecado. Entonces Cristo vino y nos trae esta buena noticia. Amén. Amén. ¿Ya? Bien. Hay palabras dentro del marco de este estudio
que tenemos que conocerla. Por ejemplo, la palabra expiación, ¿ya? La palabra expiación. ¿Qué significa expiación? Cristo expió nuestros pecados. ¿Qué significa? Cubrir el pecado. ¿Me entienden? Es decir, Él puso su cuerpo para cubrir el pecado, para que el pecado, la paga del pecado no nos afecte. Él se puso encima o nos puso detrás o nos escondió en Él para que Él sufra las consecuencias de nuestros pecados. Amén. Por eso dice la Biblia que Él nos expió. Romanos 3:25, que dice, ahí está en las, pero vamos a leerlo mejor en la Biblia, si lo tenemos. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, ya vamos a entender propiciación, ¿no? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Cuando Dios dio su vida por nosotros, por eso, hermano, todos los pecados cometidos ya fueron perdonados, ya fueron lavados por el Señor. Amén. Cuando uno se arrepintió de sus pecados. Bien, entonces, ¿qué cosa es expiación? Cubrir el pecado, ¿no? Se pone encima para que el juicio no me afecte a mí, sino Él lleva en su cuerpo justamente el juicio por mis pecados. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Siendo así, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal para remitir, ¿no?, los pecados. ¿Qué está haciendo Dios de esa manera? Tolerando, pasando por alto, sin castigo, nuestros pecados. Hechos 17:30. A ver. Hechos 17:30. Y gracias a Dios, hermano, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 17:30. Pero Dios, a ver, ¿puede alguien leerlo? ¿Qué tal, chicos? Bendiciones. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Habiendo pasado por alto, es decir, Dios, hermanos, está pasando por alto con su sacrificio los pecados que hemos cometido, porque Él decidió perdonarnos con su sacrificio. ¿Se entiende aquí, hermano, verdad? Dios estaba, no obstante, actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento, puesto que Él miraba hacia la manifestación de su Cordero, el cual vendría no solamente a pasar por alto, cubrir el pecado, sino para quitarlo de una vez y para siempre. Entonces, hermanos, esta figura del sacrificio que se hizo en el Antiguo Testamento era la manera como se iba concientizando que la gente, al cometer un pecado, iba a pagar las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Entonces, el sacrificio del Cordero era justamente para eso, para que ese animal él pague por mí. Pero era una figura, ya que iba a venir Jesucristo, que con su vida iba a pagar el precio de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento era cada vez que uno pecaba. En Cristo es una sola vez y para siempre. Amén. Entonces, los cristianos, al entender este principio, tenemos, hermanos, que estar claros. Si usted le entregó su vida a Cristo, le pidió perdón con toda sinceridad por sus pecados, nuestros pecados, desde el momento que nos humillamos, nos arrepentimos, ya han sido perdonados. Por algo dice en Romanos, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Amén. Entonces uno ya tiene que sentirse perdonado.
Que el diablo quiera hacernos recordar nuestra vida pasada es otro tema. Que haya cosas que por allí se trate de volver a levantar del pasado es otro problema. Es por eso, hermano, que los conceptos son importantes tener claro. Yo estoy, por ejemplo, estoy muy claro sobre el tema de lo que algunos llaman el pecado generacional. Hay para mí una interpretación errada de las personas, como que los pecados de los padres van a pagar los hijos. Heredamos costumbres, heredamos forma de vida, actitudes pecaminosas porque ellos lo han hecho como parte de sí, ¿no? Pero cuando uno está en Cristo, la Biblia nos enseña, especialmente en Ezequiel, que el padre no llevará los pecados de los hijos, ni los hijos de los padres, cada uno de la cuenta de sí mismo. Entonces no estemos ya con esta condenación de decir, porque mis padres pecaron, yo también estoy sufriendo lo mismo. En Cristo ya todo fue cancelado. Amén. Todo ha sido cancelado. ¿Qué queda? Costumbres, formas de vida, hábitos que tenemos que ir cambiando conforme conocemos la palabra. Si nuestros padres fueron idólatras, entendamos que no es un principio bíblico. Si usamos mal su carácter, entendamos, hermano, que eso tenemos que ahora en Cristo corregirlo. Si tuvieron una mala forma de vivir y como parecía que eso es parte de nuestra vida, porque así nos criaron, pensando que esa es la forma de vivir, ahora en Cristo tenemos que vivir a la manera de Dios. Amén, hermanos. Una esposa de pastor en una conferencia dijo muy interesante. Ella dijo, yo vengo de una madre que se divorció y mis dos hermanas también se divorciaron. Cuando me casé, de los primeros problemas también era la primera iniciativa, ¿no? Hacer como ellos también divorciaron. Pero ella entendió la palabra y dijo, no tiene por qué reproducirse lo que pasó en nuestra familia, porque ahora estamos en Cristo, ¿entiende? Y justamente esta pastora es una de las personas reconocidas aquí, ¿no? Es la Milagros Aguayo, ¿no? Jaule Aguayo, ¿no? Ella, por ejemplo, en una conferencia, hablo de hace más de 20 años, ¿no? Estuvo en una conferencia en la casa del Padre. Entonces, entendió que la vida de su familia ya no tenía que ser la suya, porque ahora estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces, esta maravilla, hermano, de Cristo que vino a pagar el precio de nuestros pecados, cuánto beneficio nos trae a cada uno de nosotros. Si tienen algo que aportar o opinar, por favor, ayuden. Siempre, hermano. Sí, pastor, ¿cómo la palabra por sí misma descubre la falsedad de las religiones que usan el nombre de Jesús para sus beneficios personales o organizacionales y le hacen creer a la gente y culpa, lo llenan de culpa para que la gente, especialmente con dinero, pueda expiar sus culpas? Caso concreto, la Iglesia Católica con el dogma del purgatorio. Es como decir, lo que Jesús hizo es a medias, no sirve completamente para salvar. Como la palabra descubre, en Jesús tenemos salvación completa, total, ¿verdad? O como también, hermanos, hay corrientes en el mundo evangélico que hay que entender, respetar quizás por la manera como están tratándolo, pero no tienen sustento bíblico. Como por ejemplo, hay gente que hace algunos retiros, ponen una cruz ahí y tienen que escribir un papelito los pecados familiares y pegarlos ahí en la cruz como un símbolo de que Dios se lo está llevando. La pregunta es cuántas veces van a tener que hacer eso, cuando la Biblia nos dice que ya una sola vez, hermanos, ¿no? Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Entonces no hay por qué estar reiterando algo. Por eso no podemos avanzar, ¿eh? Por eso la gente no avanza en su fe, porque siempre está tratando de solucionar lo que Cristo ya solucionó. Y tenemos más bien que vivir la nueva vida en Cristo. De eso se trata. Ocuparnos lo que tenemos de aquí adelante. Lo que de aquí atrás ya el Señor lo canceló. Amén. Esa es la idea, una sola vez y para siempre. Bien, ¿qué implica la muerte de Cristo? Uno, la muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Todos conocemos Juan 3:16. A ver, lo recitamos. De tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso dicen que este es el versículo que resume todo el mensaje de salvación. Dios ama al mundo, ofrece a Jesucristo para que Él dé su vida por nosotros. Yo creo esa verdad y obviamente tengo vida eterna. Amén. Romanos 5:8, ¿alguien lo sabe de memoria? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí sí nos saca. Primera de Juan 3:16. Bueno, parece. Primera de Juan. Bueno, yo también me he olvidado. Vamos a buscarlo. Ahí está. Amén. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. O sea, ese es justamente, hermano, Él ocupó el lugar que yo tenía que ocupar como paga de mi pecado. Amén. ¿Estamos bien? Entonces nos da la seguridad, esa muerte de Cristo, del amor de Dios hacia el pecador. En segundo lugar, la muerte de Cristo es una redención. La palabra redención es rescate, ¿ya? Es una redención o rescate pagado a las demandas santas de Dios para el pecador y para liberar al pecador de la justa condenación. Entonces, la muerte de Cristo es pagar, hermano, el precio de mis pecados. No ha sido gratuito. Alguien tuvo que pagar el precio de mi pecado. ¿Quién lo hizo, hermanos? Cristo. Para liberarnos y para apartarnos de la justa condenación. Amén. La muerte de Cristo fue un castigo necesario, el cual Él cargó por el pecador. Miren, hermano, como decía entre líneas, alguien tuvo que asumir en su vida el precio de nuestros pecados. No es un asunto gratuito, ¿ya? Dios mismo, sabiendo que el hombre, por más oportunidades que le dio para que se arrepientan y formas y no se salve, tuvo que ir Él mismo en Cristo a dar su vida por nosotros. Romanos 4:25. A ver, lo leamos. Hay un montón de versículos que sustentan, ¿no? Pero vamos a ver lo que podamos. ¿Qué dice? Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo versículo, hermano, ¿no? Fue entregado por mis transgresiones, por mis pecados. Y cuando resucitó, porque justamente la paga del pecado es la muerte, Cristo pagó el precio de mis pecados, pero al resucitar venció la muerte. Entonces su resurrección nos justifica. Amén. Y gloria a Dios por eso, hermano. ¿Está bien? En la cruz Él pagó, pero no se quedó en la tumba, porque no solamente ahí, sino al resucitar venció al pecado, venció a la muerte. Por lo tanto, hermano, ya quedo libre de toda condenación. Volvemos al tema. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. En Hebreos 9:28, hay tantos versículos, pero veamos algunos porque siempre hay que ratificar con versículos de la Biblia. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los. Gloria a Dios. Una sola vez, ¿ya? En su cuerpo pagó una sola vez. Entonces no va a estar cada rato, ya no va a venir nuevamente para morir y resucitar. Ya pagó el precio de nuestros pecados. Entonces la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados ya ha sido pagada, ya ha sido saldada. Miren, hermanos, entender esto deberíamos sentirnos libres. ¿Ah? Más aún, saber que Satanás, que viene pues a matar y destruir, ya no tiene poder sobre nosotros. Si es que nosotros nos revestimos de Cristo. Si ponemos a Cristo en el centro de nuestra atención, su victoria, su resurrección y ahora esta nueva vida en Cristo, como los que se han bautizado, ¿no?
han muerto y han nacido para vida nueva, dice en Romanos 6:4, ¿verdad? ¿No? Entonces uno tiene una vida ahora que vivir. ¿Por qué estar cargando, hermano, con el pasado si ya podemos vivir de una manera diferente? Hay que reparar, porque estamos en la tierra, cosas del pasado, ¿no? Solucionar, ponerle su oro en su sitio, pero no tenemos por qué cargar con el peso del pasado. Amén. La muerte de Cristo fue un castigo necesario, fue cargado con el pecador. Bien, Él nos redimió. En el Nuevo Testamento se usan importantes palabras griegas para expresar esta idea. Una palabra aparece ahí, dice agorazo, que significa, vamos, comprar en un mercado. Agora significa mercado. Si usted ve una palabra ágoras, ¿no? Mercado. Bien, el hombre en su pecado es considerado bajo sentencia de muerte, pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de su sangre. Entonces, hermano, yo siempre recuerdo el mensaje del pastor Freddy que nos ilustró, ¿no? Ilustró. Antes había esclavitud y el que tenía poder, riqueza, iba al mercado, al ágora, y había ahí esclavos para comprar. La gente escogía los esclavos, obviamente, ¿no? Como usted va a pagar buen precio y no va a comprar una ropa con hueco, ¿no? ¿Me entiende? O unas zapatillas todas destapadas, por decir así, abiertas, ¿no? Uno escoge lo mejor. Pero cuando Cristo va, da a entender justamente que Él escoge a todos los desechos, lo que la gente no quiso escoger. Porque eso dice en 1 Corintios 6, a ver, veamos, creo que este es el pasaje, si no me equivoco. 6:20. Eso no está lo que dice lo mismo, los preciados del mundo, también eso es un pasaje referente a eso. Pero leemos 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales. Ahora, si hemos sido comprados, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le pertenecemos? Al que lo pagó. ¿Quién nos compró? Jesucristo. Es por eso, hermanos, que deberíamos tener mentalidad de siervo. Escuchen por favor esto. Deberíamos tener mentalidad de siervo, de esclavo, hablando de Cristo. ¿Qué significa mentalidad de esclavo? No estamos para hacer nuestros antojos. No estamos para hacer lo que yo quiero. No estamos para poner mi decisión ante la del amo. Estamos para hacer lo que el amo dice. Por eso, en esa figura, usted ha visto en Lucas cuando sale el deber del siervo, ¿no? El siervo hizo toda la tarea durante todo el día, toda la tarea. Póngale en agricultura o en ganadería, toda la tarea. Llega a la casa y el amo le dice: ahora prepárame mi comida, primero para mí. Cuando acabe de comer, recién come tú. Imagínate, vengo cansado de trabajar, tengo que darle la comida al amo, atenderlo bien y después para mí. ¿Le dio las gracias? No. Más bien, ¿qué tenía que hacer el siervo? Siervo inútil soy, solamente hice lo que me mandaron. Es decir, no tienen por qué aplaudirme. Y a veces los hermanos de uno es fiel porque viene a la iglesia, posiblemente digan: ¿cómo no me reconoce que soy el más fiel? ¿Ah? O soy el que más dinero doy, o el que más trabajo en la iglesia. Algunos nos creemos con derecho de que porque más hago, Dios está obligado a bendecirme más. No, hermanos, somos esclavos. La gracia me da. Es por gracia. Ay, mira. Pero el favor de Dios es por gracia, ¿entiende? Y por eso dice: no depende del que quiere, que el que corre. Entonces, la idea, hermano, que cuando Dios nos bendice, no está en función de todo lo que yo puedo hacer, está en función de sus propósitos. Si yo estoy caminando en sus propósitos, Él va a bendecirme, porque al final tengo que cumplir lo que Él quiere, me va a facilitar, ¿me entiende? Me va a facilitar la manera como yo voy a cumplir sus propósitos. Y
Este entendimiento, hermano, es tremendo. Yo tengo un libro que una vez lo saqué allí, lo tengo ya en copia, todo anillado, creo. Se llama Esclavo. Tremendo libro que te explica justamente todos estos principios del cristiano y la esclavitud. Y curiosamente, si termino con la idea, y curiosamente los pastores todos nos dicen siervo, ¿no? Algunos de ellos más orgullosos, hermano. ¿Ah? Tienen que tener guardaespaldas, sino que lo digan, hermano. El versículo que usted dijo, 1 Corintios 1:28. Ya, sí, léelo, por favor. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, Dios cuando nos escoge, hermano, tenemos que entender que escoge a la gente herida, a la gente con cargas. ¿Me entiende? Por eso, usted mírese al espejo, o mirémonos, perdón, y nunca olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Lo mejor que podemos hacer. Yo a veces le comparto la experiencia que estuve dando con mi pastor, y obviamente yo trato porque mi formación es una, y la formación en Cristo la que tengo que vivir. Trato de compartir, trato de ser generoso, ¿me entienden la idea, no? Una cosa que tú tengas ese don de dar, ayudar y cosas, esforzarte por ser generoso, que sea una forma de divertir. Y andando con mi pastor, un día estábamos caminando y arreglando su carro, y pasó gente que vende, pues uno vendía emoliente, creo que linaza heladita en botella, ¿no? Me ofrece, no, disculpa, no deseo en ese momento, le dije, ¿no? Y después pasa otra persona vendiendo, creo que plumeros o los trapos para limpiar el carro. No, disculpa, no puedo, ahorita no necesito. Y mi pastor me mira y me dice, oye, tú no has sido ambulante, ¿no estás olvidado que has sido ambulante también? ¿Qué hace un ambulante? ¿Qué espera un ambulante de la gente? Que te conozcan. Así sea, hermano, porque, bueno, pues por ayudarte, ni siquiera porque necesitas. Porque hay gente que realmente, hermano, que tú le compres, por decir, una botellita de agua, ¿no? O le compres algo pequeño que vende, puede ser la comida de ese día, ¿cierto o no? Así es. Puede ser, hermano, algo que necesite para su casa, porque la gente que hemos pasado situaciones muy difíciles, hemos sido literalmente ambulantes, hermano, caramba, qué gusto cuando alguien nos compra y podemos tener una platita por todo el esfuerzo que uno hace. Entonces, acordarnos de dónde Dios nos sacó, nos hace también entender al pecador, no hace entender al pobre o al sufriente, ¿me entiende? Y no debemos de olvidar, hermano, porque a la verdad está bien y gracias a Cristo que Él ha cambiado nuestra vida, nos da nueva expectativa de vida, pero nunca olvidar de dónde salimos. Amén. Como dice en Isaías, creo, nunca olvides de la piedra donde fuiste cortado, ¿no? Y es importante ese principio. ¿Algo aún aporta, hermanos? Me avisan, por favor. Bien. Cristo nos compró a través del derramamiento de su sangre. Ahora, otra palabrita más. Agorazo es comprar en un mercado. Exagorazo es otro término. Es comprar y sacar del mercado de la venta. ¿Qué significa eso? Comprar y sacar del mercado de la venta. Es decir, nunca más estará expuesto a la venta. Entonces, si Cristo pagó el precio de nuestros pecados y ahora somos sus esclavos, somos propiedad suya, jamás nos va a poner nuevamente en venta. Por eso Satanás no tiene ninguna eficacia con nosotros. ¿Ah? ¿Entiéndanlo? ¿Por qué? Porque le pertenecemos al Señor. La Biblia dice claramente, ¿no? Que Dios, al que lo tiene en su mano, nunca lo va a dejar, lo va a soltar. Es clara la palabra que somos propiedad suya. Entonces, ya no nos pone nuevamente en mente. ¿Me entienden la idea? ¿No? Pueden corregir, disciplinar, pero ya no vamos por qué volver al mundo, al pasado, hermano. Y esto es importante, ¿eh? Pues la gente que se aparta, Dios va siempre a buscarlo para que se arrepienta. ¿Sí? Gálatas 3:13. A ver, Gálatas 3:13. ¿Alguien lo puede leer? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Su tremendo versículo, ¿no? Nos redimió de la maldición de la ley. Escucha esta frase dura: hecho por nosotros maldición. Miren, hermano, todo el dolor, el sacrificio por los pecados del mundo es una cosa gratuita. Por eso esos latigazos de hombres perversos, esos escupitajos, esa humillación, ser colgado en la cruz, todo eso, hermanos, Él lo soportó justamente por nosotros, porque la maldición de la ley es el pago por los pecados, y Él pagó en su cuerpo todos nuestros pecados. Amén. Entonces ya nunca vamos a estar en la venta, indicando que la redención es una vez para siempre. La palabra lutro o lutro, algo así, significa dejar libre. A ver, Tito 2:14, estamos buscando algunos versículos. ¿Se dan cuenta que hay bastantes versículos en la Biblia de este tema, hermano? No está tan... ¿Qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Qué tremendo! Quien se dio a sí mismo. Él tuvo que decidir en el huerto si se sacrificaba o no. ¿Recuerdan? Él dijo ahí: Señor, si es posible, pase de mí esa copa. Es decir, no quiero enfrentar el dolor de la muerte, pero haz su voluntad, su sometimiento al Señor y su amor por la humanidad, para redimirnos o limpiarnos de toda iniquidad. Y la propuesta, hermano, que trato de poner en su corazón: y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, es decir, para actuar, para vivir como Él espera, ¿no? Otra palabrita es apolutrosis, indicando que se libera a un esclavo. A ver, Romanos 3:24 y 8:23, a ver, por favor, Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la bendición que es la iglesia. Muy bien, justificado gratuitamente por su gracia. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Un esclavo, hermanos, cuando es liberado y comprado, es liberado de la esclavitud que tuvo antes, ahora es propiedad de su nuevo amo. Ustedes saben que por cultura en el Antiguo Testamento nos enseña que el esclavo, ante un amo bueno, porque al comprar la olivera, él decide por su propia cuenta decirle a ese amo: mira, yo quiero pertenecer completamente a ti. Y se horadaba la oreja, ¿no?, para poder mostrar que le pertenecía. Entendamos, hermanos, que en Cristo ya somos libres, por eso, pero ya ahí viene la otra parte. Yo mismo decido, bajo estos principios, hacerme esclavo de Jesucristo. Pues existe la consagración, ¿no? En el bautismo estoy muriendo a mi vida para que ahora sirva al Señor. Son mis propias decisiones las que tienen que llevarme a eso. Bien, Colosenses 1:14, a ver otro versículo más. Colosenses 1:14, estoy salteando cualquier versículo que está allí, que hay tantos, hermanos, pero bueno, por favor. Dice la palabra: en que tenemos redención por su sangre, Amén. Versículos y versículos que nos hablan de la libertad de Cristo. Un esclavo es libre gracias a Él. Muy bien. Entonces, cuando entendemos la redención, entendemos que hemos sido comprados, nos saca de la exhibición de la venta y nos da una completa libertad, ¿ya? A través de su sacrificio
y su muerte. Ahora somos libres ¿de qué? De la condenación, del pecado o de la paga que hemos podido sufrir por la justicia de Dios por los pecados que hemos cometido. Ahora somos libres. Ahí donde viene justamente, hermano, el entender eso. Un cristiano tiene sus etapas en su vida. Le entrega su vida a Cristo considerando que necesita ser perdonado sus pecados, que Dios me solucione mis problemas, me cambie. Pero hay un punto en el que yo tengo que entender que ahora que soy libre del pecado, mis pecados han sido pagados por Él, ahora yo voluntariamente deseo hacerme esclavo de Jesucristo. Ahí donde muchos hermanos fracasan en su vida cristiana, se quedaron con la libertad y los disfrutes de la libertad de Cristo, pero no dan el otro paso, y es el otro paso, hermano amigo, que no da vida. ¿Qué nos da vida? ¿No? Esa vida abundante que quisiéramos, el vivir como Cristo quiere. Por algo nos dicen antes, para buenas obras. ¿Ah? Bien. La muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no semejante a la ofrenda de animales presentadas en el tiempo del Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado en el sentido de dilatar el tiempo del justo y merecido juicio contra el pecado. En su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. Esa profecía de Isaías 53, hermanos, es tan clara, ¿no? La manera como Él paga el precio de nuestros pecados. La muerte de Cristo está presentada en su parte como un acto de obediencia a la ley, que los pecadores han quebrantado, cuyo hecho constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. Ahí viene justamente eso. ¿Qué es propiciación? Donde se satisface la demanda por el pecado. Vamos a ir justamente viendo eso del propiciatorio, ¿ya? La palabra propiciatorio, busquemos Hebreos 9:5. A ver, por favor, Hebreos 9:5. Está hablando aquí del arca del pacto y sobre ella lo que hubiere de gloria, que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Bueno, lo que está explicando ahí, ¿no? ¿Cuál era el propiciatorio, hermano? ¿Qué dice ahí? Era la tapa del arca en el lugar santísimo que cubría la ley en el arca. A ver, ahí hay una foto, hermano. Miremos la foto que sigue. Por favor. La foto que sigue. Ahí está. Se ve más o menos, ¿verdad? Miren, la construcción del templo tenía secciones, ¿ya? Secciones. Era el lugar santo, donde era un espacio, y el lugar santísimo, que era otro espacio. En el lugar santísimo estaba allí el arca del pacto, más o menos bajo esta figura. Este es el arca, ahí está dentro, lo llevaban justamente con dos, ¿no? Como palos allí para cargarlo. Tenía que ser llevado sobre los hombros. Usted se acuerda que un hombre con muy buena intención estaba llevando el arca del pacto en una carroza, y la carroza trastabilló obviamente por el camino, y el hombre agarra para que no se caiga. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Por qué murió? Si estaba haciendo lo correcto para que no se caiga el arca, ¿por qué murió? ¿Alguien tiene una idea? Uno, los levitas. Otro más falta. Y solamente tenía que llevar en hombros, no podía llevar en carroza. Dios tenía sus formas, ¿entiende? En hombros y no en carroza, y por los levitas. Parece que este hombre posiblemente haya sido levita, bueno, no tengo la clave de eso, pero al trastabillar la carroza, lo agarra para que no se caiga, que es una cosa correcta, pero murió en ese momento por el Señor. Porque el arca, pues, se entiende que es santo, está en la presencia de Dios. Ahora, hermano, ¿qué había dentro del arca? ¿Recuerdan? ¿Qué había dentro? La
Las tablas de los mandamientos, La vara de Aarón y el maná. la vara de Aarón. ¿Qué cosa es la vara de Aarón? La vara que utilizaron para confirmar, porque él era el líder. Para hacer los milagros, todo eso. Y recuerden que esa vara, a pesar que es como un pálito, ¿no? de una rama, empezó a florecer. Para que vean que ni sin agua, sin tierrita, nada, Dios puede darle vida a cualquier cosa, ¿me entiendes? La vara de Aarón, que también tiene otros significados, una copa con el maná, ¿no? Era entonces la copa con el maná, la tabla de la ley y la vara de Aarón. Estaban dentro del cofre. La tapa que está ahí encimita, se llama el propiciatorio, ¿ya? Esa es la tapa. Cuando se sacrificaban los animales, la sangre se vertía sobre esa tapa. Y los ángeles son los querubines que están cubriendo, ¿no? Cubriendo eso. Bueno, es un tema interesante, hermano, aprender sobre estos detalles. En el día de la expiación, ¿ya? Cuando se hacía ese ritual para el perdón de pecados, el propiciatorio era rociado con la sangre desde el altar. Y esto cambiaba el lugar de juicio en lugar de misericordia. Como Dios es santo, amén, nadie podía hacer esto, solamente los sacerdotes principales. Y cuando se echaba la sangre sobre el propiciatorio, entonces ya no era un lugar donde Dios solamente estaba allí para juzgar, sino para tener misericordia. Es justamente como la Biblia nos enseña, ¿no? Que ahora el trono de Dios, que es donde Dios está, se convierte en trono de gracia. Como dice en Hebreos, para hallar allí el oportuno socorro. Miren, hermanos, son símbolos desde el Antiguo Testamento para hacernos entender la grandeza, la santidad extrema de Dios, el justo juicio de Dios, pero Dios da la oportunidad al ser humano para que se arrepienta y pueda tener paces con Él, ¿no? Él es grande e infinito, ¿verdad? Entonces, gracias a esta manera como está graficada en la Biblia, se puede entender de que ya se estaba mentalizando al pueblo acerca de cómo Dios esperaba que la gente sea perdonado sus pecados. Y justamente Cristo, el Cordero, es sacrificado, la sangre es echada sobre el propiciatorio, donde se halla la gracia de Dios. Amén. ¿Estamos bien, hermanos? Está muy difícil. Hilasmo se refiere al acto de propiciación. Primera de Juan 2:2. A ver, por favor, si me ayudan. Creo que ese es el versículo. O me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Qué es la propiciación por nuestros pecados? Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Miren, hermanos, ustedes saben que también eso está en la Biblia, ¿no? Había una enemistad entre el hombre y Dios por causa del pecado. ¿Está bien o no? El acto de echar la sangre allí o la propiciación allí significa justamente el acto de reconciliación. ¿Ah? O sea, ya la enemistad que había por nuestro pecado ahora es quitada y ahora volvemos a tener amistad con Dios. Estos símbolos nos hacen entender justamente eso. Cristo muriendo en la cruz satisfizo completamente todas las demandas justas de Dios en cuanto al juicio para el pecado de la humanidad. Muy bien. Romanos 3, 25 y 26, por favor. Romanos 3, 25 y 26. Deme 5 minutos más. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? Haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Sobre la base de que Cristo moriría y satisfacería completamente la ley de justicia. Gloria a Dios por eso. Dios se deleita, hermanos, en su misericordia, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, por esa causa, el creyente debe estar seguro de que Cristo ha pagado el precio en su totalidad. Amén. En su totalidad. No queda ninguna deuda, hermano, ¿ya? Así que siéntase libre, hermano. Amén. Y que todas las demandas justas de Dios para el juicio sobre él, debido a sus pecados, han sido satisfechas. La muerte de Cristo no solo satisfizo a un Dios santo, sino que proveyó las bases por medio de las cuales el mundo fue reconciliado con Dios. Esa es la idea. ¿Cuál es la propuesta divina, hermano, para ir concluyendo? La reconciliación. Amén. Esta palabra tiene el pensamiento de traer a Dios y al hombre juntos por medio de un cambio cabal del hombre. Escuche esto, por favor. ¿Dios necesita cambiar para reconciliarse? No, hermano, Él sigue siendo el mismo. El hombre le hemos fallado a Dios. Amén. Usted y yo le hemos fallado a Dios. Entonces yo tengo que buscar a Dios. ¿Entiende? Por eso dice: el que a mí viene no lo echo fuera. Buscar a Dios y reconciliarme con Él gracias a Cristo o en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Hay una frase que justamente está lo que sigue: el pensamiento no es que Dios sea reconciliado con el pecador, sino bien que el pecador es acusado del carácter santo de Dios. Ahora, la reconciliación es para todo el mundo, puesto que Dios redime el mundo y es la propiciación para los pecados de todo el mundo. Bien, hermanos, son casi las mismas declaraciones. ¿Alguna aporte, hermano Gabriel, por favor? En los judíos, en el tiempo del Nuevo Testamento, me parece que aún en el Antiguo, cuando una persona le debía a otro y le terminaba de pagar, la absolución era que decía: consumado es, ya no me debes nada. Esa es la frase. Y esa es la frase, la que Jesús usó pensando en nosotros: consumado es, o sea, no debemos nada. Todo está pagado. Todo está pagado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por la aclaración, que ese consumado es. Hay muchos términos o detalles en la Biblia que quizás necesitamos comprender justamente bajo su cultura, su contexto, ¿no? Y lo que dice mi hermano es obviamente tan hermoso y claro, ¿no? Ya pagó el precio total de nuestros pecados. Quiero ir terminando, hermano, con algunas palabras para poder orar, ¿no? Cuando miremos para atrás, aprendamos a mirar ocasionalmente para atrás para ver, hermano, de dónde Dios nos sacó, ¿ya? Pero nunca para volver a querer repetir la historia o sentirnos atados a un pasado. Amén. En Cristo ahora somos libres. Por eso toda persona, la vida que haya llevado puede cambiar a una vida nueva. Ahora, la conversión justamente a Cristo es un punto de partida. Y más allá de ir conociendo más cosas, yo tengo que dedicarme más a conocer a Dios y su amor. Y escucharlo, hermano, a Él, que Él me guíe, que Él me dirija en esta vida. Miren, a veces cuando se predica sobre la santidad nos sentimos mal porque todos fracasamos, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Pero la santidad no se logra por el esfuerzo humano. ¿Entiende? Porque nada podemos lograr por el esfuerzo humano. La santidad se logra porque permitimos que el Espíritu Santo tome control de nosotros. ¿Entiende? Cuando yo digo: Señor, te entrego mi vida, aún esa debilidad o esto que me hace fracasar, tómalo, Señor, y es el Espíritu Santo que me va a convencer de pecado, me convence de pecado. ¿Entiende? Me hace sentirme mal por lo malo que hago. Por eso a veces la gente queremos que alguien cambie cuando es el Espíritu Santo que
como dice la Biblia, convence, ¿no?, de pecado, justicia y juicio. Más bien, hermanos, sintámonos agradecidos por Cristo y libres de tener ahora una relación con Dios gracias a Jesús. No nos sintamos mejores. Recuerda que Dios escogió lo vil, menospreciado de este mundo. Pero también no miremos atrás para decir que yo no puedo porque así ha sido mi vida o así ha sido mi familia. Somos libres en Cristo. Aprenda a mirar hacia adelante. Camine con el Señor. Sírvale a Dios, hermano. Acepte su palabra. Y usted va a vivir esa frase que Jesús dejó bien claramente, ¿no? Una vida y vida en abundancia. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios. Ya lo demás son detalles. Eres el sustituto. Bueno, hay más detalles por ahí. En la separata está, hermano, usted puede completar la lectura, ¿no? Vamos a orar, por favor, para terminar. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Esto se acepta por fe, pues, hermano. Pablo, cuando llegó a entender todas estas verdades de toda su religión, sus pasiones por justicia, como él mismo dice, ¿no? Nos dice la palabra, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo esto, hermanos, de verdad que nada tiene sentido si no está el Señor en nuestra vida. Aprendamos a caminar con el Señor todos los días, basta cada día su propio mal. Cada día es un día nuevo, hermano. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos. El honor, el reconocimiento a ti. Gracias por tal amor, Señor, como dice en Juan 3:16, que a veces ya hemos olvidado de valorar este versículo tan especial y poderoso. De tal manera tú nos amaste, que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hemos decidido creer en ti, Padre, que no es una decisión intelectual, no es una decisión emocional, que es una decisión concreta, racional, bajo el entendimiento de que nuestra vida estaba perdida sin ti. Y hoy nos presentaron este Evangelio, el poder para salvarnos, y que nuestra vida pueda ser, Señor, a tu servicio. Padre, aquí una vez más, nuestra vida lo ponemos a tus pies. Gracias por tu sacrificio, gracias por el gran y profundo amor, gracias por pagar el precio de mis pecados, gracias por comprarme, Señor Dios, y hacerme libre una sola vez y para siempre. Y ahora, Señor, mi vida la dedico a ti, la pongo a tus pies, porque tú eres el Señor de mi vida. Gracias, Padre. Gracias por este lindo tiempo, que tu palabra haga su obra en cada corazón.